¿Eres un Saulo o un Caifás? Cuando hablamos de los enemigos de Jesús, dos nombres aparecen rápidamente en la lista: Caifás y Saulo. Ambos rechazaron a Jesús. Ambos lo vieron como un blasfemo, una amenaza peligrosa para su manera de vivir. Y ambos llegaron hasta el extremo de participar en un asesinato para detener su influencia. Sin embargo, hay una diferencia sorprendente entre ellos, una diferencia que vale la pena examinar. Y mientras lo hacemos, quiero invitarte a preguntarte: ¿soy más como Saulo o como Caifás? Caifás era el sumo sacerdote durante el ministerio de Jesús. Despreciaba a este supuesto Mesías que no tenía ejército, ni familia noble, ni conexiones políticas. Jesús pronunciaba ayes sobre la élite religiosa y atraía los corazones del pueblo lejos de su poder. Y luego vino el milagro que llevó a Caifás al límite. Jesús resucitó a Lázaro. ¿Cómo respondió Caifás? Pero uno de ellos, Caifás, que ese año era sumo sacerdote, les dijo: «Vosotros no sabéis nada, ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca». Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Así que desde ese día planearon entre sí para matarle. Juan 11:49-53. Y bajo el liderazgo de Caifás, Jesús fue ejecutado. Ahora volvamos a Saulo. Su celo no era menos intenso. Consintió en la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano, y después desató una campaña de persecución. Saulo, por su parte, hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los entregaba a la cárcel. Hechos 8. A primera vista, Saulo y Caifás parecen casi iguales. Ambos eran implacables en su oposición a Jesús. Pero aquí está la diferencia crucial. Caifás luchaba por preservar su propia posición, mientras que Saulo pensaba que estaba luchando por Dios. Caifás cerró sus oídos a la verdad, pero Saulo, aunque estaba equivocado, actuaba por devoción a la voluntad de Dios. Por eso, cuando Saulo finalmente se encontró con Jesús, no endureció su corazón. Cambió. Yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males contra el nombre de Jesús de Nazaret. Hechos 26. Cuando se enfrentó con el Jesús resucitado, Saulo se rindió. Su amor por Dios era más grande que su amor por sus propias convicciones. Y así fue como Saulo el perseguidor llegó a ser Pablo el apóstol. Ambos hombres tuvieron las mismas oportunidades, ambos vieron milagros, ambos conocían las Escrituras, ambos encontraron personas resucitadas. Pero mientras Caifás se aferró a sí mismo, Saulo se rindió a Dios. Y así la pregunta nos alcanza hoy: ¿somos más como Saulo o como Caifás? ¿Buscamos la verdad de Dios aun cuando desafía lo que ya creemos? ¿O defendemos nuestras posiciones sin importar lo que revele su palabra? Si realmente queremos seguir a Dios, nunca debemos temer su palabra. Más bien, debemos dejar que nos moldee aun cuando confronte nuestras tradiciones o preferencias. Un corazón fijo en Dios cambiará cuando se enfrente con la verdad. Un corazón fijo en sí mismo no lo hará. Gran multitud de los judíos se enteró de que Jesús estaba allí y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien él había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Juan 12:9. Tómate un momento hoy para preguntarte con sinceridad: ¿estoy dejando que Jesús me moldee por medio de su palabra? ¿O estoy tratando de moldear su palabra a mis propios deseos? ¿Qué parte de mi vida necesito rendir para parecerme más a Saulo que llegó a ser Pablo y menos a Caifás? Me encantaría leer tus reflexiones. Compártelas en los comentarios y animémonos unos a otros mientras seguimos eligiendo la voluntad de Dios por encima de la nuestra.